¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Está en Bahía Visión Color. Seguramente a esta hora son la hora 13 de este sábado, como todos los sábados. ¿Y de qué podemos hablar en nuestro espacio? Os llamamos doctor, vamos a hablar de salud. Yo no soy doctor, me aviso. Todo el mundo piensa que soy doctor. No, no soy doctor. Soy periodista. Pero bueno, para algunos hago las veces doctor porque entrevisto a gente que tiene conocimiento de materia de salud para que usted sepa más de este tema que es fundamental. La salud es fundamental. Si no tenemos salud no servimos para nada. Hoy estamos acá en la UCALP, acá en Brauna el 400, hay movimiento. Uno ve que entran chicos, salen chicos, que vienen a estudiar otra materia, que estudian materias que en otro lado no están. Incluso en las universidades tradicionales de acá de Bahía Blanca, que atienden otras cosas, no hay. Entonces dice, ¿dónde estudiaste? En la UCALP. ¡Qué bien! Ha revolucionado un poco el tema de la enseñanza de la UCALP porque ofrece alternativas que, insisto, en otras universidades no están. Estamos con Laura Iturburu, que es, creo que es licenciada, se va a comentar ahora, licenciada en nutrición, porque queremos hablar de un tema que es muy particular. ¿Qué pasa con la alimentación en la etapa de climaterio, esa etapa tan particular de la mujer? Que a veces los hombres también tenemos nuestra etapa de climaterio, ¿no? Pero sí, cómo alimentarse para sobrellevar mejor las cosas y demás. Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal, David? Un placer, no te conocía. Igualmente. No te conocía, un placer. Igualmente conocerte. ¿Sos de Bahía, Laura? Soy de Bahía Blanca. Ah, ajá. Sí, nací en Caleta, Olivia, pero cuando tenía un año de vida me vine a Bahía Blanca. Mirá vos, ¿y por qué allá y viniste para acá? Porque mi padre trabajaba en lo que era gas del Estado. Ah, gas del Estado, claro. Entonces sí, soy patagónica. Y claro. Cuando tenía un año de vida, toda la familia se trasladó acá a Bahía. O sea que soy bahiense por adopción. Estos días que hace tanto frío y demás, te hacen acordar a Caleta, Olivia. Es distinto el clima, ¿no? Porque uno dice, no, porque no pasa en el sur, hace frío, pero es más seco. ¿Te hace acordar un poquito aquello? ¿O eras muy chiquita? Era muy chiquita. Claro. Sí tengo mucha familia en Comodoro y bueno, trato de viajar para estar con las raíces. ¿Sí? Ahí te adaptaste a Bahía, obviamente. Sí, me encanta. Me encanta acá Bahía hiciste primaria. Hice primaria. ¿Dónde? Primaria en la Escuela 39 de Bahía Blanca. 39. La de Paligüe. La de Paligüe, sí. El secundario es un colegio que ya no existe. El Colegio Hispano-Argentino de Bahía Blanca. Claro. Hermoso ese recorrido. Muy linda experiencia. Y después me fui a estudiar a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y qué es lo que elegiste o por qué elegiste lo que elegiste? Licenciatura en nutrición, esa es mi formación de grado. ¿Pero por qué te gustó en nutrición? Me gustaba ciencias médicas en general y en el último año me entrevisté con diferentes agentes de salud. Fuiste averiguando, sí, claro. Y me gustó mucho la nutrición. Mira. Sí, mucho, o sea, todo un tema. Cómo afecta la salud, me pareció súper interesante. Y la verdad hasta el día de hoy lo elijo. Claro. Sí. ¿Y por qué te fuiste a Córdoba? A ver, en aquel entonces se estudiaba licenciatura en nutrición en la UBA, claro. en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de Salta. En Salta. Solamente había tres opciones. Era medio lejos. Claro. Y la UBA, mis padres no me dejaban ir a Buenos Aires porque tenían miedo, yo tenía 17 años. Claro, pero no a Buenos Aires, a Buenos Aires por ahí un poco más grande, pero Córdoba no es chico tampoco. Y la verdad que bueno, fui a Córdoba y me gustó, fue una muy linda experiencia, muy linda universidad, bueno, muy buen nivel académico. ¿Allá qué hiciste? ¿4 años? ¿Cómo es? 5 años. 5 años. Sí, en aquel entonces... ¿Vos ya saliste de licenciada en nutrición o primero...? No, licenciada en nutrición, ese era el título de grado. Claro. Sí, claro. Eran 5 años con tesis de grado para recibirse y esas características. Estamos hablando de hace 24 años que me recibí ya. Mira, no, parecía mucho más joven. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, pero los años están. Sí, no, bueno, sí, a todos. ¿Y acá en la UCALP qué? Y acá en la UCALP estoy trabajando desde hace 16 años. ¡Epa! Sí, prácticamente desde que empezó, por ahí empezó. Claro, me convocó Cecilia Merino, gran un amor, y doy clases, soy docente titular de una materia que se llama Técnica Culinaria 1, que está en primer año, y Técnica Dietética, que está en tercer año. Claro.
las materias básicamente tienen que ver con la química aplicada a los alimentos. Ah, correcto. Composición química de los alimentos y cómo se transforman cuando se aplican diferentes técnicas culinarias. Claro, ¿sí? ¿Las dos son parecidas en sí o...? Una es continuación de la otra. Continuación de la otra, Sí, claro. muy ¿Y cómo, linda, cómo muy llevan apasionante. los chicos estas materias? Porque por ahí la nombrás así técnica cruel, medio como que le parece difícil o dice, no, pero yo quería algo mucho más directo. ¿Cómo son? A mi parecer, bueno, y después de ya tantos años en esas materias y conversando con los alumnos, a mí me gusta mucho hablar con ellos. Hablar con ellos, sí, claro, está bueno. Está bueno tener esa cercanía, ¿sí? Para que se sientan cómodos y de esa manera poder formarse, ¿no? Claro, adquirir conocimientos estando un poco relajados. Sí. Y son materias que tienen mucho que ver con el ejercicio de la profesión, ¿sí? Porque estamos hablando de alimentos, sí. alimentos que después del día de mañana cuando ejerzan van a tener que seleccionar para proponerles a pacientes o en instituciones hospitalarias o en comedores comunitarios hacer una selección, hacer la selección de cómo se van a servir, tener un criterio profesional y bueno, eso lo adquieren a lo largo de su formación y puntualmente en estas materias, ¿no? Sí, sí. En las aulas que vos manejás o cuando estás frente al aula, ¿tenés más mujeres que varones? ¿Cómo es el tema? Ay, qué buena pregunta esa. Históricamente, cuando yo me formé, éramos el 90% mujeres. Aparecía algún que otro varón, generalmente en Córdoba, por lo menos cuando me formé yo, eran físico-culturistas, los que elegían esa carrera. Y ahora no, si bien hay preponderancia de mujeres, ya empieza a aumentar el número de inscriptos varones, ¿sí? Ya hace bastantes años. Pero siempre hay una mayoría de mujeres. Sí, hay una mayoría de mujeres, pero ya no es un número tan disímil como era antes. Sí. Y los chicos, cuando vos hablas con ellos, ¿con qué expectativa llegan a estudiar? En general, viste que por ahí algunos dicen, no, yo quiero tal cosa, me gustaría tal otra. Yo lo veo en general... Y eso tiene que ver con el sistema educativo argentino. Sí. Los alumnos salen del secundario muchas veces con un grado de madurez determinado. Sí, claro. ¿sí? Y cuando empiezan a recorrer la universidad, como que se les devela ¿sí? lo que es la vida universitaria o si la selección que hicieron de carrera es la adecuada. O sea, como que tienen que transicionarlo, sobre todo en primer año. Ah, claro. ¿no? Es decir, el primer año es un poco, te determina para dónde... Es bisagra, digo yo. ¿sí? Porque, bueno, tienen que tramitar muchas cosas y uno trata de acompañar, ¿no? Sí. A veces hay ciertas dificultades que, bueno, por ahí se arrastran del secundario y uno desde esta casa de estudio trata de subsanar, de acompañar con tutores, ¿sí? Uno como docente quedándose más tiempo después de la clase para acompañar a aquellos alumnos que, bueno, por ahí tienen alguna dificultad o algún desafío, ¿no? Claro. ¿Llegan de alguna manera algo preparados en lo que tiene que ver con la materia, así, desde el secundario? Si ellos te dicen que han visto tal cosa, viste que por ahí uno aprende algunas materias, pueden estar o no relacionadas. Yo lo que veo es que muchas veces siento que tal vez el secundario necesita tratar de acompañar en esa transición. En el último año poder acompañarlos porque, bueno, ve una falencia, ¿sí? Que después se subsana. Pero es para que, digo yo, que los chicos no tengan que tramitar tanta frustración a veces, ¿sí? O angustia, decir, bueno, no estoy a la altura. Eso después se adquiere. Sí, se adquiere. Con técnicas de estudio, con grupos de estudio. Sí, claro. ¿sí? ¿Y cómo avanzan ellos? ¿Se sienten, más allá de lo que venimos hablando, se sienten con una gran cuota de ansiedad de ellos en lo que tiene que ver con esto? A ver, depende del perfil del estudiante, ¿no? Uno siempre desde la universidad, por lo menos de esta universidad, que tiene unas características especiales, que vos las dijiste en el principio del programa, tratamos de ir acompañando, ¿sí? Si detectamos a algún alumno que necesita
si algún acompañamiento, claro. Estamos presentes como institución. ¿Cuántas horas les representa para ellos? A ver, licenciatura en nutrición... Vos das una parte, pero por ahí... Sí, licenciatura en nutrición tiene, pero históricamente, la carrera tiene una característica que tenemos muchas materias. Muchas materias. Porque hay anuales y cuatrimestrales, ¿sí? En comparación con, no sé, arquitectura. Claro. ¿Sí? Entonces implica mucha carga horaria de cursada, más después las horas de estudio que se necesitan en casa. Entonces, como que implica, sí, tener una disponibilidad de tiempo, pero con una buena organización se logra. Sí. ¿Y las clases en general son mañana, tarde, son repartidas? Principalmente es por la mañana. A veces se extiende hasta las 2, 3 de la tarde. Claro. Los chicos tienen microondas disponibles, un buffet, pueden dar su lanchera. Como que están las comodidades para... Claro. ¿Y es así el profesor y el alumno o hay un intercambio ahí en medio de la clase? A ver, te voy a hablar de mis materias. Sí, claro. Está la parte teórica y está la parte práctica. Claro. La parte teórica, bueno, estoy yo como docente. Tenemos otra docente que es la JTP, jefa de trabajos prácticos, que es la que acompaña. Claro. Después tenemos las clases prácticas que son en una cocina. Claro. ¿Sí? Y ahí preparan y demás. Exactamente. Entonces tienen que hacer las preparaciones, que le decimos sistemas alimentarios, y después tienen que analizar qué sucedió con, no sé, el almidón en esto, qué sucedió con las proteínas. Seguro. Así que bueno, por eso como que es entretenida esta materia. Seguramente que sí. Laura, vamos a hacer una pausa. Mira todo lo que charlamos en 10, 12 minutos, charlamos sobre todo esto. En la segunda parte vamos a hablar de esto que nos puedes hablar vos, qué pasa con la alimentación en el climaterio. ¿Cómo no? Un placer. Sí, es un tema muy interesante. Sí. La licenciada en nutrición Laura Iturburu. Estamos acá en la UCAL, porque estamos en Brown al 400. Nos queda un tema muy lindo, particularmente para la mujer. Y el marido también, porque él también va a ver qué es lo que come su mujer. Y por ahí se puede aprender a hacer determinar, no digo dietas, pero para comer un poco mejor. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Nuestras piernas son fundamentales para la movilidad y calidad de vida. En Flevo Bahía, Centro de Flebología y Linfología Ecodoppler Color, a cargo de los doctores Guillermo, Joaquín y Juan Camicia, podemos ayudarte a cuidarlas. Hacemos tratamientos de varices y arañitas, cirugía endovascular láser, ecodoppler venoso color, radiofrecuencia y otras prácticas. Turnos al 291-471-4525. Encontranos en Instagram como Flevo Bahía. Desde 2008, UCALP Bahía Blanca crece en la región. Estudia licenciatura en fonoaudiología, kinesiología y fisiatría, nutrición o terapia ocupacional. También podés estudiar licenciatura en criminalística y varias propuestas a distancia. Encontranos en Brown 474 o llamanos 450-0042. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501.
Segunda parte de este programa es interesante y bien tiene otra cuota interesante precisamente en esta segunda parte. Vamos a hablar del tema de alimentación, vamos a seguir hablando en medio de una ciudad que está fría. Ha llegado el invierno con bajas temperaturas, por momentos llueve, por momentos parece que va a nevar y demás. ¿Y cuánto tiene que ver la alimentación? Yo no digo tomarse un buen plato de sopa, vio qué lindo, qué bien que viene, como para sentir menos frío y demás. Estamos con Laura Iturburu, licenciada en nutrición, estamos acá en la UCAL, en Brona 400. En la primera parte se nos contó parte de lo que fue su preparación para llegar acá, donde, como bien decía, da un par de materias y demás, y forma parte de la organización. Y ahora queríamos hablar de un tema que se nos había presentado, que es el tema de la alimentación en el climaterio. Pero vamos a preguntarle primero qué es el climaterio. Hay gente que sabe, hay gente que no sabe, la mujer seguramente sabe más que el hombre. Así que le preguntamos, ¿qué es el climaterio, Laurita? ¿Qué es el climaterio? Es una etapa biológica, ¿sí? Que vivimos las mujeres, que comprende la perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Perimenopausia es cuando se inician los primeros cambios, ¿sí? Cambios que se producen, ¿sí?, por la bajada paulatina y después abrupta del estrógeno, de un tipo de estrógeno, ¿sí? Y progesterona. Pero me voy a detener con el estrógeno, que es el que hace líos, lo voy a decir así. Tenemos receptores de estrógeno en un montón de órganos, ¿sí? Uno como que piensa en estrógenos y pensás en toda la cuestión reproductiva y generalmente sexual. Se piensa en eso. Y sabes que no, David. Hay muchos órganos, por ejemplo el cerebro, hígado, músculo, hueso, que tienen receptores de un tipo de estrógenos determinado. O sea que hay varios tipos. Hay varios tipos de estrógenos. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a bajar y esa bajada estrepitosa hace que empiecen a aparecer diferentes signos y síntomas. Correcto. ¿Sí? Esto empieza a suceder 9 años antes de la menopausia. La menopausia, ¿sí?, es el momento en el cual las mujeres dejamos de menstruar. Correcto. Se hace un diagnóstico retrospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer tiene que estar 12 meses, ¿sí?, un año sin menstruar, y ahí podemos decir, bueno, sí está en este momento biológico. Entró en la menopausia. Que voy a hacer una salvedad. No decimos que se diagnostica, porque tal vez un diagnóstico suena a una patología. Sí, tal cual. Y a mí me gusta siempre una enfermedad, claro. Recalcar con las pacientes, las consultantes, este es un proceso biológico, es natural, vamos a sacarle el dramatismo, ¿sí? Y acompañar uno como agente de salud. Y la posmenopausia es cuando una vez que se instauró la menopausia, hay unos años, que son más o menos 6, 7 años posteriores, en los cuales sigue este proceso, pero que la característica principal es que se empieza a compensar, ¿sí? Ese tipo de estrógeno que deja de producirse se empieza a compensar con otro estrógeno que sí se puede formar en el cuerpo. ¿Es que ese está o que aparece o que se lo busca? Siempre estuvo, ¿sí? Nada más que ahora lo que hace es compensar la deficiencia del otro. Y entonces ahí se estabiliza y empiezan a desaparecer todos esos signos y síntomas propios del climaterio. Entonces, si uno piensa 9 años antes, el año en el cual una mujer deja de menstruar, o sea, estamos hablando, tal vez es una cuarta parte de la vida, las mujeres vivimos en climaterio. Claro. Y nosotros como agentes de salud tenemos que estar formados y tenemos que estar disponibles para acompañar este momento biológico. Claro. ¿Sí? Claro. Cuando yo digo signos y síntomas es muy amplio, ¿sí? Desde la niebla mental, que es no me sale la palabra, claro. ¿sí? Y uno piensa, ¿dónde no dejé la llave? Alzheimer, no es Alzheimer. Tal cual, y que decís, bueno, me está pasando algo. No, es un proceso fisiológico, ¿sí? Claro. Hubo una bajada estrogénica, los receptores de estrógeno de tu cerebro no lo están recibiendo, y eso tiene sus consecuencias, ¿sí? Niebla mental, compulsión glucídica, ¿sí? Ganas de comer cosas dulces, hidratos de carbono. Ah, mirá. ¿Sí? Se empieza a redistribuir de manera distinta la grasa corporal, ¿sí? Las mujeres con el estrógeno
alto, se ubica la grasa en la zona de las mamas y en la zona femoroglútea, y después en climaterio se va al abdomen. Se va la pancita. La pancita propia. Entonces, hay un montón de signos y síntomas que primero los tenemos que identificar. Claro, sí. Tenemos que hablarlos, tenemos que acompañar a la mujer para que no se sienta sola, ¿sí? Y después hacer intervenciones oportunas, ¿sí? Porque no es que, bueno, te sucede esto y te lo tenés que aguantar. No, bancátela, no. No es así, porque hay un montón de intervenciones desde lo que es la medicina de estilo de vida, en el cual hay 4 grandes pilares. Uno es el alimentario, que es mi expertise. Sí. El otro pilar es el sueño eficiente, ¿sí? La higiene del sueño, que cómo afecta, David, a la salud de las personas en general. La actividad física. Fundamental. Si es adecuada o no para ese momento biológico, ¿sí? Y gestión de estrés, ¿sí? Y emociones. O sea, esos 4 pilares uno lo tiene que tener en cuenta en la entrevista, en general, con todos los pacientes, pero ni hablar las mujeres que estamos atravesadas por climaterio. Yo me incluyo, mañana cumplo 48 años. ¿Mañana? Mañana. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, por adelantado. Entonces, saber de qué se trata y poder, primero, bajar la ansiedad de la paciente, que generalmente viene con mucha ansiedad, con mucha angustia, porque muchas veces no están acompañadas adecuadamente. Claro. A veces con culpa de, tengo estos kilos de más. No, sienten culpa a veces. Sí. Tengo estos kilos de más, no me estoy esforzando lo suficiente. Y en realidad es, espera, estás atravesada por este momento biológico, no es culpa tuya, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos acompañarte para que este aumento de la grasa corporal se frene y poder acompañarte para tener un estado de salud integral adecuado, ¿sí? A la mujer se va dando cuenta, tal vez, pero en general acude a hacer una consulta, y en el caso de la consulta, ¿a quién? A ver... por ahí uno piensa enseguida en el ginecólogo. Tal cual. Pero de la manera que vos me decís, la parte reproductiva es una de los temas que se van afectando, ¿no? A ver... generalmente está el ginecólogo o la ginecóloga, el médico clínico. A veces recurren a psicólogos, incluso psiquiatras, porque está afectado, esta bajada estrogénica afecta el sueño. Sí, claro. ¿Sí? El insomnio puede ser uno de los síntomas. Y no siempre hay una intervención adecuada y oportuna. Eso, claro. Por suerte está cambiando el paradigma de salud, y ya los profesionales de salud estamos teniendo otra escucha, otra mirada. Este era un momento biológico que por ahí estaba un poco desatendido. En la formación que uno tenía profesional, se ponía mucha energía en niñez, en adolescencia, en embarazo, en puerperio, en vejez, y como que el climaterio quedaba ahí. Estaba, claro. Y de un tiempo a esta parte, bueno, estamos estudiando, nos estamos formando para poder acompañar a las mujeres en esa etapa. ¿Qué pasa con el tema de la alimentación? Que de eso queríamos hablar. ¿Qué pasa? Porque, bueno, así como van cambiando cosas, vos hablabas de la grasita, de la pancita, de esto, del otro, la actividad física que hay que hacer y demás. ¿Y qué pasa con la alimentación? A ver, ¿Tiene que cambiar? ¿Hay que cambiarla? ¿Hay que modificarla? ¿Hay que mejorarla? ¿Cómo es? Hay que adecuarla. El primer mensaje que yo siempre digo: no hay que hacer una restricción calórica, ¿sí? Porque eso lo que hace es exacerbar aún más el cuadro. Claro. ¿Sí? Entonces, no hay que hacer una restricción calórica, no hay que hacer ayunos metabólicos, ¿sí? Que se han puesto bastante de moda, que en algunos casos sirve, pero post 40, tanto hombres como mujeres, y ni hablar las mujeres que estamos en climaterio, lo que hace es acelerar la pérdida de músculo. Tal cual, ¿sí? La sarcopenia, que se instaura después de los 40, se acelera. No sé si sabrás, pero anualmente perdemos de un 1 a un 3% de masa muscular después de los 40. Entonces, ayunos metabólicos no, entonces implicaría... ¿A qué llamas ayuno metabólico? ¿Dejo de comer? Dejo de comer por determinada cantidad de horas. Hay gente que por ahí, busca información, digo... en redes y demás, de gurús de salud que muchas veces no están formados al respecto. De pronto gente que está 14, 16 horas sin ingerir nutrientes. Entonces, en climaterio, no.
En climaterio hay que evitar los ayunos metabólicos, hay que revisar las 4 comidas. Tal cual. En cada comida tiene que haber proteínas, ¿sí? Para que den saciedad y para que nuestro organismo pueda detectar que hay un ingreso de nutrientes adecuado. Seguro. ¿Sí? De esa manera podemos evitar el picoteo, la compulsión glucídica. Entonces decir, bueno, en este desayuno tengo proteínas. Cuando digo proteínas me refiero a alimentos que la contengan, huevos, ¿sí? Lácteos descremados, ¿sí? Para que justamente ir logrando en cada tiempo de la alimentación ese objetivo que es que sea levemente hiperproteica la alimentación. Tal cual. Antiinflamatoria tiene que ser la alimentación. Sí. En climaterio, las mujeres entramos en un estado de inflamación de baja intensidad, ¿sí? Porque nuestro sistema inmune también empieza a modificarse, ¿sí? Entonces, tiene que ser una selección de alimentos que ayuden a controlar esa inflamación. Por ejemplo, elegir alimentos ricos en omega 3, pescado, ¿sí? Aceite de lino, semillas de chía, ¿sí? Nueces. Ir incorporándolas y no tener miedo a la suplementación. Eso te iba a preguntar, si yo estoy tomando un suplemento de suplemento de proteína, de tantas cosas, ¿eso es conveniente que se aconseje? Porque si no agarran sobrecito y dicen, no, yo tomo esto y toman cualquier cosa. Tal cual. Con respecto a la suplementación, no tenerle miedo, pero siempre tiene que estar individualizada. Tal cual, ¿sí? Entonces, es importante tener una entrevista adecuada, una evaluación adecuada, ¿sí? Por el equipo de salud. Acá estoy hablando del médico tratante y del licenciado en nutrición, para decir, bueno, vamos a analizar el cuadro clínico o la clínica de esta mujer para ver qué es pertinente en cuanto a suplementación. Todos son distintos. Exactamente. Claro. ¿Sí? Bueno, yo te iba a pedir un consejo, pero medio como que ya lo dijiste al final, ¿no? Hay que hacer una consulta para saber cómo me manejo, ¿no? Y no llevarse porque mi amiga o no sé quién me dijo que tome esto, tome aquello, ¿no? Exactamente. Hacer la consulta, ¿no? Hacer la consulta. Primero, bajar la ansiedad, ¿sí? A veces la culpa, y acudir a profesionales que estamos formados para eso, para poder acompañar este momento biológico. Nada más que eso. Excelente, Laura. Daría para mucho más, pero se nos terminó el tiempo. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un placer conversar con vos. Un placer. La licenciada en nutrición Laura Iturburu, que está acá en la UCALP, cuántas cosas que dijo, señora, presta atención. Y su marido también puede prestar atención porque le puede dar una mano a acompañarla. Qué importante que es acompañar en estos procesos, que ella tiene su parte, pero los hombres también tenemos lo nuestro. No se crea que es solo cuestión de mujeres. Este programa se va a repetir, obviamente se da hoy, sábado, justo un día después del cumpleaños de Laura. Se va a repetir el martes a las 18:30 y el jueves a la mañana, y se emite por 27 canales de toda la región que toman la imagen de Bahía Visión Color. Gracias a Fernando González del Otro Día, él se encarga de compaginar, cargar las redes y demás, y nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao.